necesita tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Les abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les damos la cordial bienvenida a todos los que se conectan a esta hora a nuestra transmisión en vivo. Les damos un abrazo fuerte a todos los que irán conectándose también con el paso del tiempo a escuchar estos mensajes. Les abrazamos y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta mañana. Vámonos con nuestra reflexión para el día de hoy. La palabra del Señor dice en Filipenses 3:16: sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Yo les pido que cerremos nuestros ojos, que nos pongamos en actitud de reverencia, que reflexionemos en esta mañana cuál es esa norma que hemos alcanzado hasta hoy y que perseveremos en aferrarnos fuerte a ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Digámosle al Señor en esta mañana: Señor, queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestra mente, queremos abrir, Señor, nuestro entendimiento. Sé tú, Señor, con tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Que seas tú hablando en esta mañana a nuestro corazón. Como dice tu palabra: yo soy Jehová que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Abre tu boca y yo te la llenaré. Señor, yo te pido que en esta mañana mi boca sea llena con tu verdad y ministre el corazón de cada persona conforme a su necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. He traído en esta mañana un mensaje que titulé Sujétate con fuerza. Y es que, como primera medida, quiero en esta mañana enviar un mensaje de esperanza, unirnos al dolor de estas familias que en esta semana han perdido a sus seres queridos en estos trágicos accidentes de los últimos días. Nos unimos al dolor de las familias de una madre y su hija, que acababan de terminar su tratamiento médico, y junto a la tripulación y los paramédicos que viajaban en una avioneta en Filadelfia, sufrieron este fatal accidente y todos perdieron la vida. Nos unimos al dolor de sus familias, al dolor de estas personas que han perdido a sus seres queridos. Nos unimos al dolor de las familias de las 67 personas que perdieron la vida en este trágico accidente, aquí apenas a 15 minutos, en el avión que es impactado por un helicóptero en las inmediaciones del aeropuerto Ronald Reagan. Y oramos en esta mañana de manera especial por todas estas familias, por todas estas personas que han perdido a sus seres queridos, que atraviesan en este momento ese dolor tan fuerte de la pérdida, esa dificultad tan fuerte de la pérdida. Oramos por cada uno de ellos, y mi oración especial en esta mañana es porque puedan aferrarse a una esperanza viva, a un propósito que Dios tiene aún para nuestro sufrimiento, aún para nuestro dolor. Que sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ellos y trayendo esperanza y trayendo seguridad a sus vidas, certeza a sus vidas en medio de la dificultad. Es imposible no quedar conmovidos y conmocionados y compungidos con todas estas situaciones adversas que hemos vivido esta semana en medio de todos estos accidentes, y también en medio de todas las tensiones políticas, en medio de todas las deportaciones, las familias que están sufriendo, siendo perseguidas, las familias que han tenido que separarse, esposos, esposas, hijos, padres, que han sufrido estas deportaciones y que han tenido que comenzar prácticamente de nuevo. Tal vez muchos de ellos, y si digo muchos, la mayoría de nosotros venimos en busca de mejores oportunidades, y en esta mañana nos unimos al dolor de todas estas familias que están sufriendo por todas estas decisiones difíciles, por la falta de oportunidades,
y porque han tratado de hacer las cosas lo mejor posible, pero se encuentran siempre con una barrera o nos encontramos siempre con una barrera y con una dificultad para lograrlo, porque somos débiles y porque de alguna manera en medio de la burocracia y de la imposibilidad de conseguir ayuda, terminamos haciendo las cosas mal. Por eso este mensaje lo titulé así. Este mensaje lo titulé Sujetémonos con fuerza. Sujétate con fuerza. Y como primera medida, en esta mañana quiero que pensemos a qué nos sujetaremos. En medio de todo lo que acabo de exponerles y en medio de todo lo que estamos viviendo, que es una realidad en el mundo, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la dificultad, en medio de la crisis económica, en medio de las decisiones difíciles que muchas veces son tomadas por nuestros gobernantes, ¿a qué nos sujetaremos? Y por eso nuestro versículo que enmarca esta prédica es, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, que está en Filipenses 3:16. ¿Cuál es esa norma que hemos alcanzado? Que muchos de nosotros caminamos sin una norma clara. Muchos de nosotros caminamos según nuestro propio entendimiento. Muchos de nosotros caminamos por muchos años sin tener la certeza y la claridad de hacia dónde dirigirnos. Y es importante que nosotros entendamos que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, que en medio de la prueba, necesitamos seguir unos lineamientos. Necesitamos tener unas normas. Necesitamos encontrarnos con algo que nos dé dirección. Necesitamos encontrarnos con algo que nos dé la certeza y la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando compramos algún tipo de electrodoméstico o algún tipo de computadora, laptop, lo que sea, generalmente viene con un manual de instrucciones. Y ese manual nos indica por dónde debemos armarlo, cómo debemos instalarlo, cómo debemos conectarlo y como que por dónde debemos hacer cada una de las cosas que esa necesidad trae consigo para que sea de beneficio a nuestras vidas. Pero si nosotros continuamos viviendo sin una norma, sin una dirección, sin un direccionamiento claro, pues probablemente nos vamos a soltar fácilmente del propósito que Dios tiene para nosotros. Y lo que quiero en esta mañana es que reconozcamos como primera medida que tenemos que mirar a qué nos vamos a sujetar. El Salmo 46 y el versículo 1 y 3 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no tememos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. No sé a qué estás aferrado en esta mañana, no sé si estás aferrado a la autosuficiencia, no sé si estás aferrado a tus negocios que van muy bien y económicamente te sientes muy estable, o estás aferrado a tu familia que te rodea y que te abraza siempre y que te tiene en una zona de confort. Pero en esta mañana quiero que pienses que Dios es el refugio más seguro en tiempos de angustia, que en cualquier momento nuestra realidad cambia, que de repente esas 67 familias jamás se imaginaron que nunca se daría ese abrazo con sus hijos, con su esposa, con sus seres queridos. ¿Y quién es nuestro refugio en un momento tan difícil? En un medio de una tribulación tan difícil. ¿Quién puede ser nuestro refugio en medio de un diagnóstico médico difícil? ¿Quién es nuestro refugio cuando todo se desmorona alrededor nuestro? Cuando se encrespan las aguas, cuando ruge y tiembla la tierra, cuando su furia derrumba los montes. ¿A quién nos acogemos? La palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Yo quiero que tengamos esa certeza y esa seguridad en nuestras vidas. Porque sin importar qué edad tengamos, sin importar cuán jóvenes seamos o cuán viejos estemos, nosotros de alguna manera vamos a tener dificultades y vamos a tener debilidades, y no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Y es bueno saber que si confiamos en el Señor, que si podemos recibir de su amor, que si podemos recibir de su verdad, entonces tendremos
nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice en Isaías 40, 30 y 31 que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y se caen, pero que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. No sé cuántos años tengas con esa enfermedad, no sé cuánto tiempo lleves con esa situación difícil, no sé cuánto tiempo lleves luchando contra un matrimonio, o luchando con el alcohol, o luchando con la drogadicción, o luchando con cualquier otra cosa que te debilita, que te quita las fuerzas y que te lleva a siempre estar derrotado. No sé cuánto tiempo lleves luchando con tu economía y no sé cuántos años tengas tú, pero sea cual sea tu edad y sea cual sea tu condición, los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, tienen nuevas oportunidades, tienen alas como las águilas y pueden realmente alcanzar otros niveles. Porque cuando más cansados estamos espiritualmente y cuando más derrotados estamos emocionalmente y cuando más agotados estamos físicamente, entonces es cuando tenemos que pensar que si nos aferramos a Él, ahí tendremos nuevas fuerzas. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos aferrarnos a Él? La única manera es que nos aferremos a Él a través de su palabra. Porque es su palabra la que nos hace estar seguros. Es a través de su palabra que podemos relacionarnos con Él, que podemos aferrarnos a su propósito. Es solo a través de sacar el tiempo de oración, el tiempo de comunión con la palabra de Dios, cuando realmente podemos afianzarnos y adquirir seguridad. Josué, y en el capítulo 1 y los versículos del 8 al 9, dice: nunca dejes de leer este libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré por donde quiera que vayas. ¿A qué podemos aferrarnos cuando estamos en medio de la pérdida? ¿A qué pueden aferrarse todas estas familias en medio del dolor y de la tristeza? ¿A qué podemos aferrarnos en medio del temor y en medio del miedo, de todo lo que se levanta contra nosotros? Nos podemos aferrar a la palabra del Señor, a confiar en sus promesas, a ponerlo en práctica, a saber que si nosotros confiamos en esto y nos aferramos a su palabra, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, aun si estamos atravesando el valle de sombra y de muerte. Esta semana, en medio de mis actividades, me encontré con un hombre desconocido. Él se acercó y me preguntó en otro idioma acerca de los horarios y de los servicios de una tienda en la que yo estaba trabajando. Él necesitaba saber una información y necesitaba ser atendido. Al verme allí trabajando, pues pensó que yo trabajaba en ese lugar y por eso se acercó a mí. En medio de todo le respondí pues que no trabajaba allí, pero que iba a ayudarlo con mucha amabilidad. Lo atendí, fui y busqué a una persona que pudiera realmente ayudarlo y la traje a él. Al poco tiempo fue atendido y al poco tiempo me lo encontré en el pasillo, pero entonces coincidimos en el lenguaje. Entonces notó algo diferente y de repente me saludó en español. Pero no solo coincidimos en el idioma, sino que coincidimos en el lenguaje celestial. Hubo algo que nos unió para poder conversar y fue la palabra del Señor. Y fue el notar que juntos perseverábamos en lo mismo, que juntos caminábamos por el mismo camino. Entonces nos sentamos a conversar porque hubo algo que nos unía. Pudimos hablar de Jesús, pudimos conversar de cómo habíamos llegado a Cristo, pudimos conversar de cómo estábamos aferrándonos a este propósito. Porque ese lenguaje celestial nos ayuda a encontrarnos con otros que también están tratando de aferrarse al mismo propósito, de perseverar en el plan que Dios tiene para ellos. Y me conmovía porque
Cuando es su palabra la que nos guía, es su palabra aún la que nos asocia con personas. Es la que nos pone a las mismas personas que están caminando en el sentido en el que nosotros caminamos. Porque su palabra nos une. Porque su palabra nos lleva a hacer buenos acuerdos. Porque su palabra nos hace una misma iglesia. Porque ese lenguaje, a pesar de que no tengamos un buen inglés, o a pesar de que no tengamos un buen alemán para los que están en Alemania, o a pesar de que tal vez no seamos tan políglotas, ese lenguaje de Cristo nos une, sin importar cuál es la raza, cuál es el color. Ese propósito nos une, y no importa cuáles sean las limitaciones. Efesios 6:17 en el lenguaje actual dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Tal vez este hombre no necesitaba ser defendido de nada, necesitaba simplemente ser atendido. Pero es la palabra de Dios la que pone gracia en medio de nosotros. Nosotros tenemos que aferrarnos a sus promesas cuando necesitamos una indicación. Él siempre tiene una respuesta para nosotros, sin importar en qué idioma necesitamos la indicación. Aférrate a su palabra cuando necesites una esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Podemos aferrarnos a su palabra cuando necesitemos confiar, cuando tal vez el negocio no vaya bien, cuando tal vez no entendamos qué hacer, porque Él es nuestra confianza. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es poderosa y puede penetrar el alma y el espíritu. Y si nosotros nos convencemos de que ahí es donde encontramos dirección, de que ahí es donde encontramos la cobertura, de que ahí es donde encontramos la satisfacción, de que ahí es donde encontramos la plenitud, entonces nosotros estaremos completamente felices. Entonces nosotros estaremos bien direccionados. Entonces esa palabra viva nos ayudará a caminar vivos. Porque desafortunadamente, como hablábamos con este hombre, sin Cristo estábamos completamente muertos. Y si de alguna manera estamos vivos y estamos aquí, es por el poder de su palabra. Es por su amor. Es por su misericordia. Es por eso que caminamos en el mismo sentido. Pero como tercera medida, tenemos que entender que debemos ejercitarnos para poder soportar, para poder aferrarnos. La palabra del Señor dice que el reino de Dios avanza con violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Y me suscribo a creer que nosotros debemos aferrarnos con violencia en medio de un mundo que se mueve violentamente al propósito de Dios, como cuando vas en una barca y es sacudida por los vientos y entonces te aferras ahí a la vida, te aferras ahí a esa columna que te da vida, que te da esperanza. Pero claro, ¿quién no ha estado en un transmilenio aferrándose a esas barras? Se cansa, tienes que ejercitarte. ¿Quién no ha estado haciendo un deporte en el que tiene que aferrarse a la bicicleta o tiene que aferrarse a cualquier cosa que sea? Se cansa. Aun cuando estás trabajando y tienes que aferrarte a la escalera, qué sé yo, te cansas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Ojo con esto. Si nosotros nos ejercitamos en su palabra, no solo tendremos promesas en esta vida presente, no solo estaremos seguros en medio de todo el alboroto que hay, no solo estaremos seguros en medio de la tristeza y de la pérdida, no solo estaremos tranquilos aún cuando sufrimos la enfermedad, no solo estaremos tranquilos aún cuando viene la depresión, sino que también tenemos promesas para la vida eterna. Esta palabra nos ayuda a estar fuertes. Y dice el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y yo quiero que lo recibas en esta mañana,
Porque dice el versículo 10 que por esto mismo es que trabajamos y por esto mismo es que sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, y esto manda y nos enseña. Y no vayan a creer que porque me paro aquí y predico el Evangelio de Jesús no tengo problemas y no tengo dificultades, no tengo tristezas y no tengo sufrimientos. Sino que por el contrario me aferro a su promesa. Me aferro a una esperanza viva. Me aferro a lo que Él promete que me dará para esta vida, pero también para la eterna. Y me ejercito en eso. Y procuro cada día ejercitarme cada vez más y agarrar músculo y fibra. Yo espero que estas palabras sean uno de los primeros dichos míos, pero lo googleé incluso a ver si alguien más lo había dicho y nadie más lo ha dicho. Poco aprenderá de navegar el que jamás se ha embarcado. Y se me ocurrió que debía decirles esto esta mañana porque es una realidad. Y poco aprenderá a comerciar el que jamás ha comercializado. Y poco aprenderá a emprender el que jamás ha emprendido. Poco aprenderá a conducir el que jamás ha conducido. Y poco aprenderá a aferrarse el que jamás se ha aferrado a algo, realmente. El que fácilmente suelta todo, el que fácilmente se da por vencido. Si queremos tomar músculo y fuerza espiritual, y si queremos tomar fuerza en nuestra vida, tenemos que ejercitarnos, aferrarnos en sus promesas. A través de todos nuestros retos, a través de todas nuestras dificultades, nosotros aprendemos a soportar. Y como veíamos al principio, todas estas tragedias terribles y desafortunadas vienen y tocan nuestras vidas, vienen y tocan nuestro barrio, vienen y tocan nuestra nación, vienen y tocan nuestra familia. Toda esta enfermedad viene y toca a veces nuestra vida. Las desilusiones llegan. Y la palabra de Dios dijo en el mundo tendréis, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y por eso en esta mañana yo te invito a que te aferres al que ha vencido al mundo, al que puede ayudarte a superar eso que tú no puedes superar. Pero que te ejercites en eso cada mañana, que te ejercites en la oración. Este ministerio ha sido una bendición para nuestra familia porque nos ha enseñado a ejercitarnos. Y porque no importa cuál sea la hora en la que tenemos que hacer la oración, lo hacemos. Porque no importa cuál sea la hora en la que tenemos que preparar el servicio, lo preparamos. Y nos aferramos a su promesa. Y vamos mucho más allá. Y nos esforzamos por mantenernos unidos. ¿A qué te estás aferrando tú? ¿Y cómo te estás ejercitando para tomar fuerza? Para tener esa fuerza que solo proviene de Él. Me encanta la historia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Y todos conocemos esta historia. Y el viento arreciaba y me imagino que esa barca se sacudía de un lugar a otro. Y los discípulos me imagino que trataban de mantenerse en pie sosteniéndose de alguna y de otra cosa. Y era un tiempo difícil. Y era un tiempo de tormenta. Y era un tiempo en el que costaba mantenerse allí. Y Pedro le dice a Jesús, si eres tú verdaderamente, déjame que yo camine hacia ti sobre las aguas. Y lo hace, y comienza a caminar. Pero mientras mantiene la mirada en Cristo, todo marcha bien. Solo que hay un instante en el que se desenfoca. Y yo quiero que reflexiones en esta mañana, ¿cuál es ese instante en tu vida en el que te has desenfocado? Tal vez dejaste de ejercitarte. Tal vez dejaste de orar. Tal vez dejaste de leer la palabra. Tal vez te apartaste de los amigos que te enganchaban con Cristo. Que podían compartir tiempos de reflexión, de conversar de su testimonio. Tal vez te apartaste de todo y te has ido soltando de la mano de Dios. ¿Cuál es ese momento en el que tu debilidad te hizo hundirte en las aguas? Y me encanta esta traducción de Mateo 14:31, que dice que cuando él se hundió, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús extendió la mano y lo sostuvo.
Y en esta mañana el Señor extiende la mano hasta cada una de las dificultades que estamos viviendo. Hasta tu casa, hasta tu familia, hasta tu situación. No importa si es simplemente las situaciones cotidianas de la vida que a veces nos hacen sufrir. Y te dice, hey, no dudes. No dudes porque conmigo, de mi mano, puedes caminar. Yo te puedo levantar. Yo te puedo sacar de la tristeza. Yo te puedo sacar de la depresión. Yo te puedo sacar a un lugar espacioso. Porque dice el versículo 32 que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y dijeron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y te invito a que le digas al Señor, Señor, yo quiero reconocerte. Yo quiero reconocer que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo quiero que tú agarres mi mano con fuerza. Y cierra tus ojos y toma la mano del Señor en esta mañana. Permite que Él te abrace fuerte. No importa cuál sea tu dificultad. No importa cuál sea tu condición. Aférrate fuertemente a Él. Aférrate fuertemente a su palabra. Aférrate fuertemente a su amor inagotable. Yo sé que ahora mismo no lo entiendes. Está bien, yo tampoco lo entiendo. Y no se nos ha pedido que lo entendamos, se nos ha pedido que creamos. Y yo te pido que le creas en esta mañana al único que puede cumplirte las promesas. Amado Dios, queremos aferrarnos a ti. Queremos estar siempre de tu mano. Queremos, Señor, confiar en tu palabra. Queremos confiar en tus promesas. Pero, Señor, somos débiles. Nos cansamos fácilmente. Ayúdanos, Señor, a soportar. Y no nos sueltes de tu mano. Queremos, Señor, entrenarnos para sacar músculo que necesitamos y que jamás nos soltemos de ti. Pero con humildad, Señor, en esta mañana te pedimos que como Pedro nos sujetes fuertemente. Nos agarres fuertemente. Hay alguna versión en la Biblia que dice que trabó su mano y lo sacó del agua. Señor, yo te pido en esta mañana que trabes mi mano, que me saques adelante, Señor. Y que a cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, trabes tu mano de poder en cada hogar, en cada situación, en cada circunstancia, en cada familia, en cada debilidad, Señor, en cada enfermedad. Y nos saques, Señor, adelante con tu mano de poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Espero que no nos cansemos nunca de perseverar. Espero que podamos sujetarnos con fuerza, porque el Señor tiene planes mucho más grandes y maravillosos que los que nosotros pensamos para nosotros mismos, si nos aferramos fuerte a Él. Que el Señor los mantenga agarrados de su mano, les bendiga grande y poderosamente y les traiga una semana llena de restauración y de su presencia en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, feliz fin de semana, feliz domingo y feliz semana para todos.